Estamos conectados. Sí, pero ya. Bendiciones para nuestro Dios, porque Él es bueno, santo y misericordioso. Hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de Nehemías, pero muchas cosas hay en mi corazón que no sé si logre terminar de hablar de Nehemías. Pero bueno, vamos a seguirnos en esa pauta. Y el tema de hoy está basado en el sentido de la pureza del sacerdocio. La pureza del sacerdocio. Debemos entender que en la actualidad nosotros como evangélicos pues no tenemos un sacerdote en sí, no nos acercamos a una capilla o una iglesia donde hay un sacerdote en el sentido de la palabra católico o en el sentido de la palabra de un imán musulmán o de un gurú hindú o de una persona que tiene la última palabra como parte de la dirección directa de Dios para con el hombre. No estamos hablando de ese aspecto, sino más bien el aspecto del sacerdote según la palabra del Señor, que se hablaba en los tiempos de Moisés, cuando por indicaciones de Dios, Dios levantó a un sacerdote, una línea sacerdotal del linaje de Aarón, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús, Jesús se elevó, o Dios lo elevó al asentarlo a su diestra, de tal manera que él como sacerdote, en el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario como sacrificio, eh, haciendo referencia a la redención pascual, a la redención del Cordero Pascual, haciendo un nuevo pacto, redimió un pueblo nuevo, y ese pueblo nuevo en la sangre de Jesús requería un sacerdote de esa altura, como en el Antiguo Testamento el poste que se pintaba a los bordes de la casa por el sacrificio del Cordero Pascual, que era de redención, estaba redimiendo un pueblo, y ese pueblo requería un sacerdocio arónico. Pero ahora en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, rescató un pueblo de toda nación, de toda tribu, también del pueblo de Israel, y se requiere un sacerdocio para ese nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo es Jesús, según el orden de Melquisedec, como nos lo plantea el libro de Hebreos. Entonces, debemos entender que cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de las sombras que habían de venir, como lo dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, viendo esa conexión del Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a leer una porción del Antiguo Testamento basado en el tema que se llama la pureza en el sacerdocio. Nehemías 13, versículo 29. Nehemías 13, versículo 29, es una de las últimas oraciones que hace Nehemías del libro. Dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Texto de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que nos hace el recordatorio de cuán grande estima era el sacerdocio. Y cuando vemos el libro de Nehemías y todo el contexto que lo rodea, estábamos hablando de, realmente había un problema muy difícil, muy grande en cuanto a que el sacerdocio estaba siendo mancillado, no se tomaba en serio las cuestiones santas de Dios y arrastraban al pueblo a mezcla de ideas, de conceptos que no tenían nada que ver con la ley de Moisés,
que no tenían nada que ver con los mandamientos de Dios, y sin embargo estaban adelante del pueblo como líderes que tenían su responsabilidad, tanto las primicias que llegaban para alimentar a los levitas, al sacerdocio, también los diezmos correspondían a ellos. Y ahí habían problemas muy serios porque los príncipes de los sacerdotes se quedaban con los diezmos y las primicias, que también tenían que desglosarlo a diferentes elementos del templo. Tenían que llegar a todos, pero no todos recibían lo mismo. Así que muchos levitas tenían que abandonar el templo, abandonar el servicio del templo para poder comer. Iban a sus parcelas a sembrar, a cosechar, porque los fieles del templo, aunque daban sus primicias y daban todo, el liderazgo se quedaba con ellos. Así ha sucedido aquí también en México, cuando ministros de otros lugares envían recursos a las organizaciones y los líderes que están al frente se quedan con ese recurso y no proporcionan a los levitas, a los pastores, por decir así, que están en los campos, y no les llegan los recursos porque se lo quedan los príncipes, los principales que están al frente. En el Nuevo Testamento nos habla sobre el sacerdocio también, pero ya no se centraliza en una familia en particular, sino en todos aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Un ejemplo de ello lo encontramos allá en 1 de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento, para los que no son diestros, casi al final del Nuevo Testamento ahí se encuentra. Claro, antes de Apocalipsis se encuentra ahí. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros vamos al libro de Pedro y tocamos este texto de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que en este texto, mucho antes, después también nos habla: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, versículo 10, estoy en versículo 10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Fíjate cómo el apóstol Pedro, que era apóstol a los judíos, hace mención del otro pueblo, o sea, el pueblo gentil, que ahora es pueblo, pero lo junta juntamente con el sacerdocio, porque hemos alcanzado ahora misericordia. Entonces, este pueblo unido entre el pueblo judío creyente en Cristo y el pueblo gentil creyente en Cristo son un pueblo santo. Dice el versículo 9, real sacerdocio, nación santa. Entonces, para el apóstol Pedro, hace mención esta característica: somos ahora sacerdotes, nación santa, porque eso es lo que quería Dios para Israel, que Israel fuera nación santa, un sacerdote, un pueblo sacerdotal que pudiera llevar a las otras naciones a la adoración a Dios. ¿No se logró? No se ha logrado todavía, pero según las profecías, Cristo ha de venir para poner mil años de reinado en Sion, y que los últimos días, conforme a la palabra del Señor, según lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo en cuanto a la iglesia, el Señor ya viene pronto. El Señor Jesús viene pronto para establecer su pueblo, su real pueblo, donde Él, como el sumo sacerdote, nos guiará todos a la nación, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. En Apocalipsis 1, versículo 6, encontramos otra vertiente, pero ahora que el apóstol Juan nos lo escribe,
por revelación de Jesucristo. Podemos decir que el Apocalipsis es el quinto evangelio, porque fue una revelación directa de Jesús. Y todo lo que Juan vio fue una revelación directa del Señor en los cielos. Entonces, Apocalipsis 1, versículo 6, y en otros pasajes también del Apocalipsis, nos marca este asunto. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Porque Jesús, el sumo sacerdote, está a la diestra del Padre, como dice el libro de Hebreos. Está sentado. O sea, Él ya acabó todo. El sacrificio perfecto fue Él y agradó al Padre el sacrificio total. Por eso ya no hay que hacer más sacrificios. Los sacrificios de la misa es un invento humano, porque ya no hay más sacrificio. El sacrificio fue dado una sola vez y para siempre. Y el sacrificio fue Cristo. Por eso el sumo sacerdote, que es Jesús, no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que hacer una y otra vez sacrificios para perdonar el pecado del pueblo y de él mismo, sino que ahora Dios ha levantado un pueblo para su gloria mediante el Espíritu de Jesús, que es el sumo sacerdote, y nos ha dado a nosotros su Espíritu para que nosotros seamos sacerdotes para Dios que ministran en este tiempo, en este momento, en la tierra. Pero cuando llegue el tiempo de juntar todas las cosas en Cristo Jesús, en la redención final, entonces estaremos en ese lugar llamado la Nueva Jerusalén, que ese será el gran templo donde todos estaremos. Y yo estoy seguro que no solamente nos dedicaremos, como dicen algunos, entre comillas, a rascarnos las panzas y estar entre las nubes y tocando el arpa. Estaremos gobernando el universo. Entonces, planteando desde este punto de vista la pureza en el sacerdocio, Cristo es nuestro sumo sacerdote como cristianos. Y como tal, nosotros también tenemos que vivir en pureza, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, si reconocemos realmente que todo lo que pasó en el libro de Nehemías es sombra de lo que había de venir, debemos reconocer que mientras estemos en la tierra habrán tribulaciones y persecuciones. Lo dice la palabra del Señor, lo dice muchas de sus parábolas, menciona de que va a haber momento de angustia, momento de tribulación. Lo encontramos en la parábola de la semilla, del sembrador, en donde nos dice precisamente en la primera semilla que viene el adversario y toma la palabra puesta en el corazón de la persona. La segunda, en donde cae precisamente junto al camino, que es esa. Y después dice, cae en pedregales, en donde el corazón es duro, viene el sol, las aflicciones, y las personas caen, no crecen, porque las aflicciones es de tiempo. Sí. Pero está la otra parte, donde cae entre espinos, y donde dice que el engaño de las riquezas, el afán de este siglo, hacen infructuosa la semilla. Hay personas que tienen la semilla en su corazón de la palabra del sacerdocio en su corazón, pero hay tribulaciones y angustias. Pero también están las semillas que quedan en buena tierra. Pero siempre ha de haber persecución, siempre va a haber problemas. Nos lo muestra la palabra del Señor ya al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice que cuando Jesús terminó todas estas cosas de hablar, le refirió la parábola diciendo: ¿a qué le compararé al hombre prudente, al hombre sensato, al hombre que construyó su casa sobre la arena? Y el otro también construyó su casa sobre la roca. Y vinieron sobre los dos vientos, lluvia, inundación,
torrenciales en su vida. Pero la casa de uno que estaba fundando sobre la arena se hundió. Pero la que estaba fundada sobre la roca permaneció. Siempre habrán problemas, siempre habrá situaciones difíciles, pero aquel que haya fundado su casa sobre la roca, sobre el Espíritu de Dios que mora en aquel que es nuestro sumo sacerdote, va a permanecer. En el libro de Nehemías nos encontramos diferentes tipos de problemáticas. Problemáticas que tienen que ver con la destrucción física y el desánimo. Vimos cómo vieron los muros que estaban desolados, la situación anímica del pueblo, pero supo sobreponerse. Y yo creo que también mucha gente, muchos creyentes de linaje sacerdotal, ven a veces vidas destruidas, ven trabajo ministerial que se está derrumbando y habrá desánimo dentro de la persona misma del creyente, de sus hijos, de su esposa, de los congregantes que no avanzan. Pero Nehemías entendía de que eso es una realidad, pero hay que salir adelante. Nehemías, con la ayuda del Espíritu de Dios, en una buena organización, salió adelante. Tal vez a muchos lo que nos falta es organizarnos y tener fe y empezar a construir. Debemos entender que también Nehemías se enfrentó a enemigos externos, Sanballat, a Tobías, a Gesem, que se burlaron del proyecto que Dios le había colocado en el corazón de Nehemías. Y probablemente hoy muchos hombres y mujeres se burlan de un proyecto cristiano, de un proyecto en Cristo Jesús, porque dicen no tienes fuerza, son muy pocos, no tienen el ánimo suficiente y tratan de intimidarnos. Hubo otros ministerios más movidos por la carne que por el Espíritu nos quieren intimidar. Sin embargo, vemos como los desafíos que tenía Nehemías sobre el liderazgo infundió en el ánimo de las personas. No nos dejemos achicopalar por las palabras que el adversario quiera lanzar contra nosotros. Al contrario, como dice el apóstol Pablo, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra toda acechanza del diablo. Tomando el escudo de la fe, dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, utilizando la palabra de Dios. Y nos habla de toda la armadura que va cubriendo desde la cabeza, el yelmo de la salvación, hasta los pies, que es el calzado del evangelio. Entonces nosotros no tenemos que prestar atención a las palabras de adversidad que vengan. Por otro lado, también Nehemías, ante todas las circunstancias que estaba viendo, había observado una crisis social. Vemos como los ricos del pueblo estaban en contra de los pobres, estaban afectándolos. Se nos dice en el libro de Nehemías que incluso los mismos hombres ya estaban casi esclavos, o eran esclavos, sus hijas, sus hijos, sus mujeres estaban ya al borde de no tener nada, y los ricos más ricos se hacían. Como que en la actualidad está pasando algo similar. Mientras en un lado hay pobreza extrema, y es que no tiene mucho el gobernador de Chiapas habló sobre los municipios más pobres de México, de Chiapas. Y pues aquí hay regiones muy cercas que están pobres. Chanal es uno de ellos. Chenaló es uno de ellos. Increíblemente Oshchuk es uno de los pueblos donde hay más pobreza. Increíblemente Chilón y Ocosingo, siendo pueblos con mucha cantidad de gente,
pero también hay una gran, tremenda escasez. Y sin embargo vemos pueblos cercanos a ellos como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, San Cristóbal, en donde el poder adquisitivo es mucho, muy grande. Hay problemas sociales, sí, y a veces dentro del mismo, la iglesia padece situaciones de crisis social o crisis económica. Pero la situación que nos tenemos aquí es el sacerdocio. El sacerdocio está en un desorden. Los que debían ser líderes del pueblo estaban bajo ataque directo del adversario. Ellos habían caído porque en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, encontramos como un hijo del sumo sacerdote había emparentado con el enemigo y con el adversario. Eso nos parece muy curioso, como inclusive aquí en Chiapas la primera boda homosexual se llevó a cabo entre hijos de pastores. Vergonzoso, vergonzoso, sí. Pero vemos cómo se repite nuevamente este esquema. Si el adversario logra tumbar al líder religioso, aquel que ostenta la bendición de Dios, o el que está al frente, porque todos miran, en el Antiguo Testamento miraban al sumo sacerdote, su ejemplo, sus características influían para todos los demás que lo miraban. Pero imagínate ahora, ven a un pastor, es pastor, mira cómo vive, mira a sus hijos, mira esto, mira lo otro. Y ellos están pendientes de cómo vivimos, cómo nos portamos, cómo nos comportamos. Y eso era precisamente lo que Nehemías estaba viendo. No es por nada la oración que invoca Nehemías en el capítulo 13, en el versículo 29. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío. Dice, contra los que contaminan, contra los que contaminan. Nehemías es sabedor y entendido de que los ojos de Jehová vigilan sobre toda la tierra. Y los ojos de Jehová están airados contra el impío. Es que no importa si tú eres un sacerdote de Dios, pastor, anciano, líder, dirigente, o el más pequeño de todos los que asisten a la iglesia. Pero si tu vida es una vida impía, los ojos de Jehová te están vigilando. Sus ojos te miran con enojo. Pero también vigilan a todo aquel que es recto de corazón. Por eso, al final de Nehemías 13, en el capítulo del versículo 31, habla de, acuérdate, Dios mío, de mí para bien. Es decir, el corazón de Nehemías era un corazón que caminaba conforme a los caminos de Dios. Y le decía al Señor, acuérdate de mí, oh Dios, para bien, de lo que yo hice por ti, por tu causa. Así pues, cuando hablamos de esos problemas, de esa situación, debemos entender varias cosas en nuestra vida. Que uno de los aspectos finales en el libro de Nehemías tiene que ver con la pureza del sacerdocio. Y también tiene que ver con nosotros, ser puros de corazón. Si pudiéramos hacer la comparación de la iglesia de Jesucristo de los últimos días, no estoy hablando de los mormones, porque así dice, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, no, la iglesia de Jesucristo que está viviendo los últimos días, que es en esta época, lo compara el Señor como dos grupos de mujeres vírgenes. Fíjate con qué dulzura el Señor compara a la iglesia, son vírgenes. Pero una estaba prevenida y la otra no estaba prevenida. O sea, en apariencia las dos eran iguales, pero lo que la hacía diferente era el carácter interno.
aunque todas llevaban lo mismo, llevaban sus lámparas, y todas las lámparas estaban encendidas, pero a una le faltaba la capacidad para perseverar más tiempo. Venían preparadas por si decía, y si tarda más, y si aún falta más tiempo, siguieron perseverando, mientras que las otras dijeron, no, es seguro que siempre llega a la medianoche, siempre llega, a esa hora llega. Así que nuestra lámpara está diseñada solamente para ese momento. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en el que ha de venir nuestro Señor. Así que debemos estar preparados, ceñidos nuestros lomos, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, porque el Señor en cualquier momento viene. Dice Nehemías 13, versículo 30, los limpié pues de todo extranjero, puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y cada uno en su servicio. ¿Qué es lo primero que hizo? Los limpió. Los limpió. Entonces nosotros necesitamos una limpieza interna, una limpieza en nuestro corazón. Porque algo que nosotros debemos entender que el sacerdote es un líder colocado por Dios. Es un líder colocado por Dios. Cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo, somos líderes colocados por Dios. Dios nos llamó para su gloria, nos puso nombre cristianos, hijos de Dios en Cristo Jesús, nos vistió de una vestidura sacerdotal, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y estamos capacitados para estar en su presencia. Y ninguno otro que no tenga esa unción y tenga esa vestidura puede estar delante de la presencia del Señor, porque Dios lo escogió, así como Dios escogió a Aarón. En Éxodo 40, versículo 13, habla de Aarón así. Éxodo 40, versículo 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. De la misma manera nosotros, los creyentes, somos vestidos. Por eso dice el apóstol, el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, esperaos en Jerusalén hasta que seas investidos de poder de lo alto. O sea, investido es colocar una vestidura con poder, con fuerza, como Dios se lo hizo a Aarón por seña y figura. Nosotros somos vestidos, somos ungidos. En el aposento alto, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos habla de que vino sobre ellos viento recio y se posó sobre ellos fuego, lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Fueron investidos, fueron ungidos con poder y oraron con poder y con gloria. El sacerdocio santo, el sacerdocio consagrado, que todo lo tenemos. El libro de Pedro nos habla diciendo que somos sacerdotes santos, consagrados. Y somos líderes porque Dios nos llamó. Pero también están a la expectativa de qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? El sacerdote es receptáculo de los misterios de Dios. Es sacerdote. Pero hemos visto que en el Nuevo Testamento el sacerdote no es uno, dos o tres, sino somos todos. La iglesia misma es un sacerdocio. La iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de liderazgo, no hablo de los que están arriba en el poder, sino de todo aquel que tiene acceso al Espíritu de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y estos somos todos. Y el pueblo está a la expectativa
de lo que la iglesia verdadera tiene que decir, como en algún momento allá en el libro de Lucas, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Juan, antes de que naciera Juan, está en el templo y ve una revelación y le acontece lo que ha de pasar. Y en Lucas 1, versículo 10, habla diciendo que el pueblo estaba a la expectativa, estaba a la hora del incienso, a las 3 de la tarde. Justamente a las 3 de la tarde, a la hora del incienso, la revelación vino sobre Pedro, estando, ¿ah? Sí, el sacerdote Zacarías, que está en Lucas 1:10. Pero también estoy hablando del apóstol Pedro, allá en Hechos, en el capítulo 10, donde a la hora de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, tenía hambre, le rugían las panzas. Y para calmar el hambre se fue a orar. Y estando allá arriba le vino un éxtasis. Y como tenía hambre, Dios le mostró una revelación a su situación. Vio que descendió una sábana con diferentes tipos de animales, reptiles, todos los animales, pero todos no eran kosher, eran animales inmundos. Y el Señor le dijo, mata y come. Y como judío quiere decir, no Señor, eso yo no puedo comer. Pero Dios dijo 2 veces, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. ¿Te das cuenta cómo el libro de Nehemías, cuando hablaba sobre limpieza del sacerdocio, y los limpié para que pudieran estar dentro del sacerdocio? En el libro de Hechos de los Apóstoles, la multitud de inconversos que no estaban capacitados, Dios los limpió. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y dijo, pues, ¿quién nos impide que ellos sean bautizados? Si ya Dios por medio de su Espíritu limpió los corazones. Pero el mundo está en la expectativa de que nosotros hablemos y digamos. El mundo está en la expectativa. El líder es un sacerdote. Y cada uno de nosotros somos sacerdotes para Dios. Por eso, de nuestros labios puede salir la bendición o la maldición. ¿Cuál la maldición? ¿Por qué de la bendición lo entendemos? Pero ¿por qué la maldición? Porque si nosotros nos decimos sacerdotes de Dios y vivimos vidas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la gracia de Dios, nuestras bendiciones se convierten en maldición, porque no vivimos una vida agradable a los ojos de Dios. Así que nosotros debemos aprender a vivir una vida cercana al principio de Dios, para que entonces todas nuestras bendiciones sean bendiciones verdaderamente. Bendito yo, bendito mi familia y bendito el pueblo que está alrededor de mí. Dice las escrituras en Proverbios, así como la golondrina va en su vagar, en su tiempo, en su peregrinar, hay un tiempo y una razón de ser. Así también la maldición no viene sin causa. Hay una causa. Y esa se debe quebrantar en el nombre de Jesús. Porque Jesús tiene el poder de quebrantar toda maldición, porque la Biblia lo dice. Que en la cruz del Calvario, Dios, Jesús, mi Señor, en la cruz del Calvario ahí clavó toda maldición, toda cosa que no debería estar en nuestra vida, fue clavada ahí, no debe estar, fue clavada. Y esa maldición para nosotros, o sea,
en la cruz del Calvario Jesús hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir toda, pero toda la bendición. Pero si nosotros andamos mal, viviendo una vida incorrecta, entonces se cumple lo que dice ahí Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. El profeta Malaquías 2:2 nos habla de esa razón. ¿Cuál es la razón por la cual a veces el sacerdocio no funciona? Porque el corazón está corrompido. Hay una corrupción de corazón. Por eso Dios prometió que se derramaría su espíritu sobre nosotros y cambiaría nuestro corazón por un corazón de carne, es decir, sensible. Porque la mayoría de nosotros tenemos, antes de conocer a Jesús, un corazón de piedra, no circuncidado. Es decir, teníamos alrededor del corazón algo que nos cubría e impedía cumplir el propósito de Dios. Nuestro corazón no estaba preparado. Muchas veces aceptamos al Señor Jesús de labios, pero nuestro corazón no ha decidido completamente buscarlo con todo nuestro alma, espíritu, alma y mente. No ha circuncidado el corazón, hay todavía barreras. Y el profeta lo decía con claridad. El sacerdocio está maldito. Quiere bendecir, pero su bendición cae en terreno de maldición porque algo no funciona en la vida de este siervo de Dios. Y es una falta de decisión del corazón. Decidir servir con integridad al Señor. La santidad del sacerdocio tiene que ver con todos esos aspectos que hemos estado hablando. El liderazgo, entender que Dios lo ha colocado, entender que el pueblo necesita ver en nosotros el reflejo del Señor porque estamos en comunión con Él. Así como Moisés estaba delante de Dios y reflejaba su rostro, su presencia, su iluminación, también el creyente, el que está de continuo, de rodillas delante de Dios, pensando en Dios, leyendo su palabra, orando sin cesar y orando de vez en cuando, porque hay muchos que solamente se acuerdan de orar a la hora de la comida, a veces ni en la comida oran porque están tan desesperados de comer que se les olvida orar. Pero el sacerdote no solamente es palabra de bendición, sino es alguien que lleva vida y paz. Si así se lo comentó a Dios, a Aarón, a Leví, a todos esos personajes, hizo un pacto de vida y paz. Ahora imagínate nuestro Señor Jesucristo a nosotros, a su pueblo, en donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En donde nos promete vida eterna y vida abundante. Y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No los doy como el mundo os la da. ¿Sí? Dios derramó sobre nosotros su espíritu y envió a nuestros corazones su espíritu. Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá o guardará nuestros corazones y nuestros entendimientos en gloria en Cristo Jesús, para poder entender todas las cosas y vivir una vida en paz y en tranquilidad. Malaquías 2, versículos 5 a 6 dice, mi pacto con él fue de vida y paz, es decir, con el sacerdocio, con Aarón, con Leví, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. Ya hemos hablado sobre este tema, sobre el temor de Dios. Nehemías era un hombre que tenía temor de Dios. Por lo mismo se mantenía fiel. Su corazón estaba, hasta hay un canto, ¿no? Dice, Esdras preparó su corazón
para inquirir la ley de Jehová. O sea, no soy buen cantante, pero en la Biblia habla precisamente que si tu corazón está consagrado al Señor, tendrás temor de Dios. El sacerdote es así, temía al Señor y por eso estamos humillados delante de su presencia. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es Jehová de los ejércitos. El sacerdote hoy es la iglesia en su conjunto. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón y han doblegado su espíritu, y han doblegado su corazón, han circuncidado su corazón delante de Dios y van en el temor de Dios. La sangre de Cristo los cubre y estos son el sacerdocio santo. Esta es la novia del Señor. Hoy el sacerdote arónico que pertenece a Israel funciona para aquellos a quienes no han conocido todavía al Mesías Redentor, que es el pueblo de Israel. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, tenemos el sumo sacerdote nuestro, que es el Mesías, y nos hace participantes de su santidad. Los días están contados para la humanidad. Los días están contados. Hace unos días atrás, un grupo de coreanos nos hablaba de evangelizar a 1,000 millones de personas en el mundo. Se va a venir el Señor Jesucristo. Dicen para el año 2033. Se considera que van a ser 2,000 años desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha, 2,000 años. Y dicen, si la contabilidad no nos falla, dice, desde la creación de Adán hasta Abraham, 2,000 años. Desde Abraham hasta Cristo, 2,000 años. Y desde que Cristo murió a 2033, otros 2,000 años. Se cumple el ciclo de los 6 días, de los 6,000 años de creación y de vida del hombre. Y después de ello el séptimo milenio, el séptimo día, en el cual Dios descansará, en el cual Dios traerá su reino milenial, donde Jesús se establecerá. Y cuando venga el rey, ¿qué ofrenda le llevarás a Dios? Y la iglesia debe prepararse, decían los coreanos, con 1 billón de almas para Jesús, 1,000 millones de personas para Cristo. Y darse, Señor, aquí está, me diste estos dones y lo he multiplicado, aquí está, esto es tuyo. Cuando ves al Señor Jesucristo, ¿con qué don lo recibirás? ¿Cómo estará tu lámpara encendida en los tiempos de mi Señor Jesucristo? Y ya son pronto. Estamos en el 2026. Para 2033 faltan 7 años. Si las matemáticas no me fallan, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 7 años. Y qué curioso que antes de esos 7 años empezó una guerra tan terrible que se está viviendo en el Medio Oriente, que puede arrastrar a un conflicto muy grande a nivel regional o a un gran simulacro de paz mundial en donde puede entrar el anticristo y pueda dar 3 años y medio de paz falsa y después otros 3 años y medio de una gran tribulación que pueda venir. Estamos al borde de una situación alarmante. Y se requiere que el sacerdocio de Cristo empiece a hacer su función. Ahí donde tú estés, tú puedas limpiarte, quitar toda contaminación
y buscar al Dios verdadero. Si todavía no estás afiliados en el camino de Cristo, si aún todavía no lo has tomado en serio, déjame decirte que Cristo está a las puertas. Cristo está ya por venir. Ya no solamente hay rumores de guerra, sino ya hay guerras. Ya las situaciones del alumbramiento de parto se está dando. Hablamos de pestes, ya se estuvo dando, se está dando. Se habló del COVID, se habló de la viruela del mono, aquí se habla de sarampión. En otros lugares, otro tipo de enfermedades. Se habla de la famosa enfermedad X, en donde dicen que ya se está considerando que es una realidad. Hablamos de las superbacterias, que no hay forma, no hay todavía antibióticos capaces de curar estas superbacterias. Vemos señales en los cielos. El engaño que ya viene en el mundo, que nos hablan diciendo, ahora Donald Trump habla diciendo de que van a sacar a la luz los expedientes de los extraterrestres, que si son reales, si existen y están. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que no tienen su fe fundamentada en Cristo? Hemos visto la situación del famoso lista de Epstein, ¿lo dije bien? En donde todo lo político está manchado ahí, de diversas naciones, de diversas culturas, adorando a un Dios que entrega a los niños a la muerte. La captura del Mencho, sus papeles que estaban tirados, empiezan a descubrir una lista también de personajes y personalidades que están también manchadas. Y ese no solamente es un problema de América, sino de todo el mundo global. Dios está llamando a un grupo de sacerdotes para su gloria. Dios te está llamando a la guerra, como diría ese canto de Marcos Witt. Dios te está llamando para combatir con las armas de luz que el Señor nos está planteando en Cristo nuestro Señor. Un sacerdocio que tenga pureza, pureza de corazón, pureza de labios. Un sacerdocio que tenga un corazón limpio delante de Dios. Que decidamos de corazón servirlo. Por eso el libro de Josué, ya en la parte final, es una declaratoria que se da al final de los tiempos. Decidid pues a quién queréis servir. A los dioses que dejaron tus antepasados, como el Señor Jesucristo diría, a Mamón. No podemos servir a dos señores. Josué tuvo la valentía y la osadía de enfrentarse ante el pueblo y decir, decidan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la misma decisión que todo creyente debe determinar. ¿Quién es Jehová? Jehová es Jesús. Cáiganle mal a lo que le quieran caer. Jehová es Jesús. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Espíritu Santo. Cáigale mal al que le quiera caer mal. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Padre. Por eso dice en el libro de Zacarías, y en aquel día Jehová será uno será Jehová, porque Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Jehová es uno y ese es el que nosotros tenemos que servirle de corazón, de corazón. Es tiempo de entregarle tu corazón al Señor. Vamos a orar. Si quieres tomar estas decisiones de determinación, hoy lo puedes hacer en el nombre de Jesús.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu palabra que hoy fue hablada, fue descrita. Permite, Señor, que nuestro corazón rebose de entusiasmo y alegría, pero también de temor a ti, Señor. Nos inclinamos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor, por no andar rectamente delante de ti, por haber conocido que tú eres el Rey de toda la tierra. Y sin embargo, Señor, no queremos andar bajo tus estatutos. Perdona, oh Dios, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu novia, que no ha querido vestirse con ropas de boda y de gala. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, porque hemos encendido nada más una lámpara, pero no hemos querido tener, Señor, una lámpara más de repuesto. Pero ahora, Señor, tomamos, Señor, nuestras lámparas y tomamos, Señor, nuestros repuestos para esperarte con gozo y con alegría. Permítenos, Señor, hoy que nuestro corazón quede limpio, sin ese prepucios que nos impide escucharte, que nos impide verte, que nuestro corazón quede limpio, puro, delante de ti, Señor, para poder escuchar tu dulce voz. Te agradezco tu bondad, mi Dios y Padre Celestial. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, dile en esta hora: Señor, creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, que toda maldición Él lo clavó, mi maldición lo clavó en la cruz del Calvario para que yo pudiera recibir bendición. Y lo recibo tu espíritu, recibo de tu gracia para poder caminar en tus caminos como caminó Jesús. Que tu espíritu me capacite, que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me conduzca a la dirección más perfecta. Abre mis oídos para escucharte a ti, y ya no escuchar, Señor, al enemigo, al adversario, no hacerle caso. Como dice tu palabra, tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y al ladrón no le haremos caso. Al engañador no le haremos caso, sino nuestros oídos solamente te oirán a ti, oh buen pastor de Israel, oh buen pastor de la iglesia. Recibe, Señor, toda gloria, honra y adoración. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. Hemos orado en el nombre de Jesús. Séllanos con tu espíritu. Séllanos, Señor, con tu gloria y tu gracia. Y que este mensaje se difunda, Señor, por todas las naciones, por todos los continentes, por todos los hombres de paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de nuestros amigos y hermanos allá en las redes sociales. El Señor te bendiga y te guarde. Recuerda, estamos en el Ministerio Familiar Maranata de la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana. Estamos aquí en Bochín. Dale like a este video, comparte, comenta si tienes algo que comentar. Y recuerda, Dios es bueno y misericordioso. Y Dios desea que tú seas uno de los suyos. Bendiciones, Dios te bendiga. Amén.